No, no, no. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Yo quiero, en primer lugar, quiero agradecer a la doctora Esquiera esta invitación. La doctora Esquiera se ha convertido de hecho y de derecho en un punto de referencia de estas jornadas binacionales. Es la segunda vez que tengo el orgullo de participar en estas jornadas. Yo participé en Salto, si no me equivoco, hace 2 años, así que lo que quiero es felicitarla, agradecerla y al mismo tiempo esperar que esto se institucionalice, digamos, que este envión que ya tiene 4 años no se detenga y que pueda seguir teniendo todos los apoyos necesarios para darle continuidad a esto. Quiero aprovechar también para saludar al doctor Pérez Manrique, juez de la Corte Suprema, a quien me une desde hace muchos años una larga amistad. Y yo quiero hacer, como dice el filósofo gallego, antes de hablar quisiera decir unas palabras. Lo que quiero decir es que quiero usar mi condición de binacional, ¿sí? Yo soy hijo de entrerriano de Colón y de madre de Nueva Helvecia, y porque voy a decir algunas cosas políticamente incorrectas. Y quiero decir algunas cosas que tal vez afecten la autocomplacencia uruguaya, ¿no? Y yo creo que la autocomplacencia uruguaya tiene que ver con el vecino que el Uruguay tiene. Si uno tiene un vecino que es asesino y violador y uno solamente es un borracho que le pega a la mujer, ¿sí? Uno es un campeón, ¿sí? Yo creo que buena parte de esa autocomplacencia tiene que ver. Entonces quisiera aprovechar para hacer algunas reflexiones, sobre todo porque no solamente en términos argentinos, sino en términos de América Latina, a mí me parece que con toda la importancia que tiene este plebiscito que se va a llevar a cabo el día 26 de octubre, tal vez lo único que no se perciba en el Uruguay, y es lógico que no se perciba visto desde el Uruguay, que este no es un problema del Uruguay, ¿sí? La primera cosa que yo quisiera decir, a mí me parece que este plebiscito salga como salga, se decida lo que decida, está destinado a tener una enorme influencia a nivel de América Latina. Y esta enorme influencia que está destinado a tener este plebiscito tiene que ver con la enorme legitimidad que tiene el Uruguay, ¿sí? No se trata de cualquier país, se trata de un país con ¿sí? A pesar de una interrupción, ¿sí? Pero se trata de un país con una extraordinaria tradición democrática y se trata de un país donde el respeto a los juegos institucionales, con todos los problemas que se puedan tener, entonces a mí me parece que la única dimensión que falta es entender que esto que pasa en el Uruguay, pase lo que pase, no se agota en las fronteras del Uruguay. Y que para bien o para mal, dada la legitimidad extraordinaria que el Uruguay tiene en términos políticos y en términos jurídicos, está destinado a tener una enorme influencia en el resto de América Latina. Yo muy brevemente quiero decir que el enfoque en que yo voy a decir las cosas que digo es un enfoque que tiene una doble perspectiva. En primer lugar, tiene una perspectiva de carácter histórico. ¿Y por qué tiene una perspectiva de carácter histórico? Porque nosotros estamos hablando aquí de derechos. No estamos hablando de niños en el sentido de la puericultura. Estamos hablando de los niños en relación con el derecho. Y cuando nosotros hablamos de derechos, ¿sí? No abordar una perspectiva de carácter histórico no solamente es un error, sino que es suicida. Porque los derechos se conquistan, pero los derechos se conquistan y también se pierden. No hay ningún derecho irreversible. Los derechos son conquistas sociales y las conquistas sociales nunca son irreversibles. Y si alguien me preguntara si hay fórmulas para perder derechos, yo le diría que hay una fórmula para perder derechos. No sé si será infalible, pero que es bastante buena. ¿Cuál es? Es naturalizar un derecho. Cuando uno pierde de vista el origen histórico de un derecho, uno está preparado para perderlo. Un ejemplo banal, si uno saliera a la calle, por lo menos en la Argentina, uno le pregunta a muchachas que tengan 16, 17 años, ¿desde cuándo la mujer vota? Y probablemente estas muchachas, la primera reacción sea, ¿cómo desde cuándo? ¿Sí? No. Perdieron de vista el origen histórico, perdieron de vista que las mujeres votaron por primera vez solo en 1952. ¿Sí? Entonces, la naturalización de un derecho es peligrosísima.
¿no? Y cuando uno mira la historia universal del sufragio, uno se encuentra con algunas sorpresas extraordinarias. Las mujeres turcas tuvieron derecho al voto 50 años antes que las mujeres francesas, por ejemplo. Entonces, esta perspectiva histórica tiene que ver con el hecho que estamos hablando de derechos. Y porque además hay una frase de un filósofo desconocido, inclasificable, que mucha gente conoce la frase, pero que nadie sabe de quién es esta frase. Y que es la frase que me anima también a esta perspectiva de carácter histórico. Hay una frase que dice: aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. ¿Y cuál es la historia? Este filósofo es un filósofo nacido en España, pero criado en Estados Unidos, que se llamó George Santayana. ¿Y cuál es la historia que estamos condenados a repetir si no conocemos nuestra historia? Bueno, yo la verdad que acá sí me ahorro, y tengo que agradecerle al doctor Cavalli, porque esto que el doctor Cavalli acaba de leer respecto del Código del Niño, ¿sí?, de 1934, esta es la historia que uno hoy se pregunta si esto es parte del pasado, seguramente, pero en qué medida esto también es parte del futuro. Es decir, en qué medida estos fantasmas del pasado que nosotros creímos superar nos vienen a buscar una y otra vez. Entonces, lo primero que hay que hacer para no repetir esta historia es empezar por conocerla. Por eso, ¿sí? Y para dar un ejemplo, esto que acaba de leer, el Código del Niño del Uruguay, otra vez, no fue la primera ley de menores de América Latina, porque la primera ley de menores de América Latina fue la ley Agote argentina de 1919. El Código del Niño vino 20 años después. Pero la legitimidad que le dio a la cultura minorista el Código del Niño, que fue, digamos, en términos automovilísticos, fue un Rolls Royce, el Código del Niño de 1934, fue extraordinaria. Ahora, esta cultura de la cual la ley Agote fue una expresión tosca y el Código del Niño de 1934 fue una expresión refinada, fue la que rigió la política social, no para los niños, porque para los niños siempre nosotros tuvimos el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Esta cultura fue la que hizo que los jueces de menores hicieran la política social para los chicos pobres en América Latina, por lo menos durante un siglo. Y esta es la cultura con la cual normativamente hemos terminado con la Convención, pero que es una cultura, es un cadáver insepulto, que todavía una y otra vez, ¿sí?, se vuelve a levantar de la tumba. Y la expresión de esta cultura, de la cual el doctor Cavalli leía estos párrafos del Código del Niño, de la exposición de motivos del Código del Niño del 34, nos daba la expresión de cómo este derecho de menores se veía a sí mismo. ¿Qué decía? Cuando uno toma un libro de derecho de menores, seguramente ahí en la exposición de motivos esta expresión que yo voy a decir aparece. Se decía: el derecho de menores es un derecho autónomo. ¿Sí? Entonces seguramente habrán escuchado decir que el derecho de menores es un derecho autónomo. Y nadie se preguntaba, bueno, si alguien es autónomo, ¿autónomo de quién? Porque uno no es autónomo. Y realmente lo paradójico es esto, que tuvo que venir la Convención Internacional de los Derechos del Niño en 1989, que, como se dice retóricamente, nos cambia el pasado, pero mucho más, nos cambia el futuro, pero mucho más importante, porque la Convención nos cambió el pasado. Es decir, la Convención nos permitió entender de qué cosa era autónomo el derecho de menores. Y de lo que era autónomo el derecho de menores era del derecho constitucional. En la violación sistemática de todas y una, de todas las garantías que la Constitución asegura a todos los seres humanos, bajo esa violación sistemática de estas garantías, se organizó la llamada política de asistencia social a los chicos pobres. Y el doctor Cavalli, que a mi juicio dio una excelente exposición, lo que mostró fue las fragilidades de este sistema, y no solamente fragilidades pasadas, sino fragilidades presentes de este sistema procesal. Lo que yo quiero decir es que estas fragilidades no son gratuitas. Es decir, estas fragilidades del sistema procesal, ¿sí?, tienen efectos enormes sobre la realidad. Esto es lo que yo quiero. Sobre la realidad de esta cuestión, que dicho sea de paso, es la cuestión más compleja
el tema de los adolescentes infractores, y uno a veces abusa, ¿sí?, de la palabra compleja. Pero yo creo que acá se queda corta la palabra compleja para demostrar de verdad que es la zona más compleja de la política jurídica en absoluto. ¿Por qué? Porque son tres poderes independientes del Estado los que están involucrados en esta cuestión. Porque hay un poder legislativo, que es el que dicta las normas, que son las reglas del juego. Porque hay un poder ejecutivo que tiene la obligación de ejecutar estas políticas, pero que en la única área de la política social, donde el Ejecutivo, cuando el Poder Ejecutivo dice voy a hacer un programa para los chicos para reducir el trabajo infantil, el Ejecutivo dice este programa va a tener estas características y va a ser para 500 chicos, para 50, para 5.000. Esta es un área de la política social donde la dimensión cuantitativa del problema no es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, es una responsabilidad del Poder Judicial, que a su vez es una responsabilidad que viene de alguna forma, digamos, ordenada y delegada por el Poder Legislativo. Entonces, lo único que quiero mostrar, ¿sí?, es que se trata de una cuestión compleja y que en el viejo paradigma al que se refería el doctor Cavalli, ¿qué era lo que se decía, ¿sí?, con orgullo? Acá todos somos responsables de todo. Bueno, la más elemental de las teorías organizacionales sabe que cuando todo el mundo es responsable de todo, nadie es responsable de nada. ¿Sí? Y que de verdad la complejidad que hoy enfrentamos tiene que ver no por el hecho de que todo el mundo sea responsable de todo, sino porque solamente cuando cada uno hace su parte se puede saber quién es el que no está haciendo la suya. Entonces, bueno, la primera perspectiva es esta perspectiva de carácter histórico, y el segundo elemento de mi perspectiva es un elemento. Mi perspectiva es una perspectiva crítica. Ahora ustedes dirán, ¿qué querrá decir con crítica? Porque la verdad, la palabra crítica es una palabra. Cortázar decía, las palabras son como los cuchillos, cuando se usan mucho pierden el filo. ¿Sí? Palabras como crítica, palabras como crisis. Entonces, cuando uno se enfrenta a estas palabras, uno tiene dos posibilidades. O las deja de usar, ¿sí?, o las utiliza, pero explica en qué sentido las utiliza. Y entonces yo no la quiero dejar de usar, como no desconozco esta advertencia bastante sabia de Cortázar, quiero explicar en qué sentido mi perspectiva es crítica. Y ese va a ser crítica en un sentido absolutamente modesto. Mi perspectiva es crítica en la medida en que niega que las cosas sean siempre como aparecen frente a nuestros ojos. ¿Sí? Una perspectiva crítica es establecer la necesidad de reflexionar un poco para ver que por debajo de determinadas apariencias las cosas son distintas o pueden ser distintas. Yo niego con mi perspectiva crítica esta frase del sentido común que dice las cosas son siempre como aparecen frente a nuestros ojos. Y sobre todo lo niego en este campo, porque la historia, ¿sí?, primero de los hombres con las mujeres y después de los adultos, hombres o mujeres en relación a los niños, la historia esta es muy terca en mostrar que las peores atrocidades siempre se han cometido y se siguen cometiendo, mucho más en nombre del amor, la piedad, la compasión, mucho más que en nombre de la propia represión. Entonces, perspectiva histórica y perspectiva crítica. El segundo elemento que quiero incorporar en esta dimensión histórica, y lo voy a hacer muy rápido, es que si uno mira retrospectivamente, los que podemos, por suerte o por desgracia, mirar retrospectivamente estos últimos 40 años, lo que nosotros vemos en materia de infancia es que ha habido temas emblemáticos. Es decir, que en determinados momentos históricos ha habido temas emblemáticos, y yo llamo temas emblemáticos de la infancia aquellos temas que en un determinado momento histórico tienen la capacidad de sintetizar todo. Que uno dice, a ver, ¿cuál era el tema emblemático? Ustedes me van a entender ahora con el ejemplo. ¿Cuál era el tema emblemático en la década de los 80 a la salida de las dictaduras en América Latina? El tema emblemático de la infancia eran los niños de la calle. El problema era ver, porque los niños de la calle fue una invención, no lo digo en un sentido despectivo, fue una invención política en el Brasil que era la forma de mostrarle la cara obscena del milagro económico de la dictadura militar. Ah, sí, este es un modelo exitoso económicamente, ahí están los niños de la calle. Lo paradójico de esto
que a caballo de los procesos de democratización se politizó este tema, como no podía ser de otra forma, y paradójicamente hubo dos vertientes sobre el tema de los niños de la calle. Una vertiente más radical, marxista, que decía los niños de la calle son las manifestaciones de las contradicciones del sistema capitalista, que está bien, compañero, como lo digo, que está próximo a su derrumbe. Que está próximo a su derrumbe. Conclusión, qué bueno que hay niños en la calle. La segunda versión estaba más vinculada a la teología de la liberación, que decía, los niños de la calle son pequeños cristos que anuncian la llegada de un nuevo mundo. Qué bueno que hay niños de la calle. En el medio de esa orgía alternativista, un enorme latinoamericano que para mí no ha sido lo suficientemente reconocido, que se llamó Darcy Ribeiro, dijo, el lugar del niño es la escuela. Y casi lo linchan públicamente por decir que el lugar del niño era la escuela. ¿Sí? Bueno, esto es la década de los 80. En la década de los 90, ¿y cuál es el epicentro geográfico-cultural? ¿Dónde se producen los materiales en relación a estos temas? Hay dos países a los cuales la gente crítica de la sociedad civil miraba con envidia en la década de los 80. Brasil y Colombia. ¡Ay, cuántos niños de la calle tienen! ¡Qué sortudos que son! ¿No? En la década de los 90 cambia el tema emblemático y cambia el epicentro geográfico. Y el tema emblemático fue el tema del trabajo infantil. Y el epicentro geográfico fueron básicamente tres países, Perú, Bolivia y Paraguay. Y nosotros, cuando digo nosotros, digo Argentina, Uruguay, Chile, estuvimos afuera de esta vergüenza. Y estuvimos afuera de esta vergüenza porque la escuela para nosotros, ¿sí?, sigue siendo un punto central en el imaginario social. Y todavía nosotros somos de los que queremos, y los que yo por lo menos me cuento entre ellos, yo no quiero algo mejor que la escuela, yo quiero una escuela mejor. Y todavía soy de los que piensan que el único lugar de construcción de ciudadanía de la infancia es la escuela. Entonces, aquellos que tenían, porque fíjense qué interesante cómo el tema de infancia está más cruzado por cuestiones corporativas que por cuestiones ideológicas. Y a veces movimientos ideológicamente enfrentados llegan a la misma solución en materia de política social. Porque en la década de los 90, algunos sinvergüenzas, ¿sí?, que decían que hablar de los niños como sujetos de derecho era una categoría burguesa, que los niños eran sujetos sociales. ¿Y dónde se construían como sujetos sociales los niños? En el trabajo. Qué bueno que los niños trabajen. Y otros decían, desde perspectivas archirreaccionarias y conservadoras, qué bueno que los niños pobres trabajen porque mientras trabajan no roban. Lo interesante es que había una coincidencia desde posiciones ideológicas totalmente enfrentadas. Digo y vuelvo a repetir, para orgullo nuestro, ¿sí?, y acá pongo a los dos países en este orgullo nuestro, es que aquellos que sustentaban estas posiciones se encerraban en el baño y se lo decían al espejo. Es decir, nadie se animaba en estos países, gracias al imaginario y a la realidad de la escuela, a defender públicamente estas posiciones delirantes. Bueno, pasa la década del 90 y en este siglo las cosas cambian otra vez. Y ya el tema emblemático no son los niños de la calle ni es el trabajo infantil. Yo creo que el tema emblemático de estos ya no sé cuántos, por lo menos 15 años, ¿sí?, es el tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Y me parece que hoy, así como antes era Brasil y Colombia, después fue Perú y Bolivia y Paraguay, hoy no hay, ¿sí?, una referencia geográfica precisa. En todos los países de América Latina, desde México hasta la Argentina, ¿sí?, el tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal es el tema emblemático por excelencia en el sentido que yo le doy, ¿sí?, a este concepto de emblemático. Y entonces uno dice, bueno, la primera cosa que surge es que, bueno, de un lado yo creo que todos los países de América Latina están sentados, todos, sin ninguna excepción, sobre verdaderas bombas de tiempo sociales que si no desactivamos, como la esfinge, amenaza con devorarnos.
Yo creo que el problema social más grave es al mismo tiempo el problema social más común que tenemos en América Latina. Son los adolescentes pobres que en las periferias urbanas no estudian ni trabajan. ¿Sí? Este es el principal problema y el principal desafío. Ahora, uno podría empezar por hacer de abogado del diablo. Y fíjense, acá tenemos un procesalista. El abogado del diablo no es una figura retórica. El abogado del diablo existe, es la figura que en los procesos de canonización, o mejor dicho, existía. En los procesos de canonización, ¿sí?, del Vaticano, era el que hacía de figura contradictoria en los procesos de canonización de alguien para transformarlo en santo. Juan Pablo II eliminó el abogado del diablo. Y desde los años 80 para acá se hicieron 10 veces más santos que en los últimos 15 siglos de la Iglesia. Ahora, los santos que se hacen hoy no tienen ni el 5% de la legitimidad que tienen los santos de antes de la década de los 80. La figura del abogado del diablo no existe más. Con esto lo que quiero decir es lo siguiente. Antonio Carlos Gómez da Costa, que fue un pedagogo brasilero, referido al tema del trabajo infantil, decía: ¿cuál es el principal problema del trabajo infantil? Y él decía: el principal problema del trabajo infantil es que para muchos no es un problema, es una solución. Y nosotros tenemos que construir, ¿sí?, el trabajo infantil como problema para después resolverlo. ¿Cuál es el principal problema, a mi juicio, hoy de la administración de los sistemas de justicia en general, pero de la infancia en particular? Para mí, el principal problema de la administración de los sistemas de justicia, y me parece que esta referencia que hacía el doctor Cavalli al tema del juez es una manifestación de esto, es la falta de legitimidad de estos sistemas. Porque mientras no entendamos que una defensa pública fuerte, autónoma, sin crisis de identidad, ¿sí?, es una condición esencial para la legitimidad de los sistemas de administración de justicia, nosotros tendremos los problemas que estamos teniendo, a los cuales yo ahora me voy a referir dentro de 5 minutos. Pero, en todo caso, lo que me interesa aquí es hacer de abogado del diablo, que ya no existe más, pero que es bueno que exista entre nosotros, y yo quiero hacer esa figura. ¿Por qué ocuparnos de este tema? ¿Por qué el presidente del INAU, que tiene muchas otras preocupaciones? ¿Por qué un juez de la Corte? ¿Por qué nosotros nos ocupamos? ¿Por qué están todos ustedes aquí de un tema que desde el punto de vista cuantitativo es un tema reducido? Es un tema insignificante. Porque si uno compara con los abusados sexualmente, los explotados laboralmente, los desnutridos, desde el punto de vista cuantitativo, los adolescentes infractores son pocos. Y yo quiero dar 2 argumentos por el cual nos tenemos que ocupar de este tema. Un argumento de carácter pragmático y un argumento de carácter ético. El argumento de carácter pragmático es que la experiencia, aquí no la especulación filosófica, la experiencia muestra que a pesar de su carácter contaminante, de su carácter cuantitativamente reducido, el problema de los adolescentes infractores tiene un carácter contaminante negativo sobre el conjunto de las políticas sociales. Es decir, el que no resuelve adecuadamente esta cuestión acaba no resolviendo el resto de las cuestiones. La mejor experiencia que yo he conocido en mi vida de política pública en América Latina, la Secretaría del Menor de San Pablo, que estaba destinada a ser un modelo para toda América Latina, se derrumbó estrepitosamente porque pensaron que el tema de los adolescentes infractores no era con ellos. Ahora, junto a lo pragmático hay una dimensión ética. ¿Y cuál es por qué éticamente nos tenemos que ocupar de esto? Hoy la ética está un poco en baja, pero me parece que está en baja porque nosotros pensamos que está en baja, ¿sí? Yo quisiera decir que si yo tuviera que hacer una cita, ¿no?, como cuando uno escribe un artículo, uno coloca una cita que marca. Hay un libro extraordinario que todavía no está traducido al castellano, de un gran jurista italiano que se llama Stefano Rodotà, y este libro se llama Toma de Hannah Arendt, su título, esta famosa expresión de Hannah Arendt que decía el derecho a tener derechos, así se llama el libro. Hay una frase en este libro, una frase de un renglón, que solamente esta frase vale todo el libro, y dice: los derechos se vuelven débiles solamente cuando la política los abandona, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la dimensión ética de esto? ¿Por qué éticamente nos tenemos? Y aquí vuelvo a citar a Antonio Carlos Gómez da Costa. Antonio decía, solamente una sociedad que aprende a respetar, entre comillas, a los peores, es una sociedad que aprende a respetar a todo el mundo. Es decir, el carácter, la potencialidad pedagógica que tiene una resolución adecuada de la cuestión de los adolescentes infractores es extraordinario para la legitimidad del sistema político en su conjunto y de las políticas sociales. Bueno, el último punto para llegar, digamos, después al meollo de la cuestión, el último punto es sobre dónde estamos nosotros, históricamente hablando, en materia de evolución de los derechos de la infancia en América Latina. Aclaro que ahora, salvo que haga una referencia específica, en esta parte voy a hablar en términos tendenciales para América Latina. ¿Sí? ¿En qué medida estas cosas se verifican más? Después voy a hacer alguna referencia, cuando lo haga lo voy a hacer específicamente. Si no, son referencias generales y tendenciales para América Latina. A mí me parece que uno puede hacer un estado de situación de los derechos de la infancia en América Latina haciendo un análisis de qué es lo que ha pasado con la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La Convención Internacional de los Derechos del Niño es un instrumento jurídico, es un instrumento específico de derechos humanos, y lo primero que la Convención no es un capricho. La Convención no es un capricho de algún funcionario internacional banal, que los puede haber, y de hecho los hay, y en la mayoría lo son. Pero quiero decir que la Convención no es un capricho. ¿Por qué no es un capricho? Porque la Convención es el resultado de un proceso extraordinario de transformaciones en el mundo de lo social. ¿Y cuál es el proceso? La Convención, ¿qué es lo que dice? Los niños tienen derecho. Pero decir que los niños tienen derecho no es un capricho, porque hay un proceso de democratización de las relaciones sociales, ¿sí? Hay un proceso que hace, yo siempre pongo este ejemplo, que las relaciones que yo tuve con mi padre no sean las mismas de las relaciones que yo tengo con mi hijo. Mi padre me decía a mí, hacé tal cosa. ¿Por qué? Porque te lo digo yo, que soy tu papá. Cuando a mí se me escapaba con mi hijo este mismo argumento, aunque no me dijera nada con la cara, me decía, ¿este tipo qué le pasa? ¿Sí? Es decir, lo que ha pasado es que la discrecionalidad y el autoritarismo no funciona más en las relaciones entre los niños y los adultos. Y esto lo digo yo, que soy de aquellos que creen que los niños necesitan hoy más que nunca, los niños, los adolescentes, la autoridad de los adultos y la autoridad de las instituciones. Pero ojo, los niños necesitan autoridad, no necesitan autoritarismo. Porque aunque las palabritas sean parecidas, ¿sí? El autoritarismo no es autoridad, es la autoridad despojada de razones. Y la autoridad... Entonces, este proceso de democratización de las relaciones familiares hizo que la Convención fuera pensable, hizo que fuera el instrumento de derechos humanos más jurídicamente ratificado en toda la historia de la humanidad. Y este proceso, y ahora me restringo a América Latina, ha tenido 4 etapas. Una primera etapa que fue del 89, que se aprobó en el 91, que fue la etapa que yo lo llamo de las relaciones institucionales. Todo el mundo pensaba que era una relación, una carta de presentación. UNICEF, ¿no? Que la gran contribución que dio UNICEF a la Convención es que no la impidió. UNICEF no movió un pelo para hacer nada, pero tenía toda la fuerza para haberla frenado y la dejó hacer. Y esta es la gran contribución de UNICEF. ¿Y dónde la colocó UNICEF cuando se aprobó la Convención? En un departamento que se llamaba Departamento de Relaciones Públicas. Pero en esto la verdad que todo el mundo pensaba que la Convención era, como dicen los brasileños, para un inglés olear. Nadie se imaginó que la Convención estaba destinada a modificar nuestras leyes, nuestras instituciones, nuestra cultura jurídica. Nadie se imaginó. Por eso, cuando se ratificó la Convención, que se ratificó con una velocidad extraordinaria, esta velocidad en la ratificación tiene que ver ¿con qué? Con la irresponsabilidad de la dirigencia política latinoamericana, que pensó que era gratis. Por eso. Bueno, no fue gratis porque ahí salió el Brasil ya en 1990 a tener una ley que rompía con todos los parámetros que el doctor Cabal mostró muy sintéticamente, eran los viejos esquemas de la doctrina de la situación irregular.
Y ahí pasamos a una segunda etapa, de 1992 a 1997, tenemos una etapa que para mí es la etapa más rica, que es la etapa de expansión y de crecimiento de derechos, porque el 80% de todas las reformas legales para adecuar las legislaciones nacionales a la Convención se hacen entre 1992 y 1997. Nosotros, bueno, el Uruguay llega tarde, la Argentina llega tardísimo. En 1997 pasan, ¿sí? Yo no creo nunca en las teorías conspirativas, ¿sí? En 1997 pasan tres cosas que cambian el clima de época. El tema de las maras en Centroamérica, el tema de los decretos con penas privativas de libertad de 50 años a menores de edad en el Perú de Fujimori sin funcionamiento del Congreso, y la primera sentencia a reclusión perpetua a un menor de edad en América Latina, donde se iba a dar en la Argentina. Los brasileños dicen, todo lo que hay de absurdo en Brasil tiene un antecedente en Bahía. Bueno, todo lo que hay de absurdo en América Latina tiene un antecedente en la Argentina. Parafraseando ese dicho, entre 1997 y el 2002 hubo 12 sentencias de reclusión perpetua. En la Argentina nosotros somos el único país de América Latina que no tiene una ley de responsabilidad penal juvenil. Tenemos un decreto de la dictadura que establece una distinción entre los menores de 16 años, que el decreto de la dictadura dice que son inimputables y no punibles, y los mayores de 16 que son relativamente imputables. Pero esta relativa imputabilidad permite, cuando el doctor Cavalli mostraba a la violonchelista, decía que nunca, ¿sí?, que nunca iba a llegar a los tribunales, esta violonchelista tampoco iba a llegar a los tribunales si hubiera matado a alguien, porque probablemente si hubiera tenido, ¿sí?, la ley 22278 de la Argentina, o lo que se va a aprobar en el plebiscito, quedaría sometido a la discrecionalidad judicial si procesarla o no procesarla. Así que la impunidad para determinados sectores sociales, porque si ustedes se ponen a mirar lo que está en el contenido del plebiscito que se va a votar el día 26, no tiene ninguna originalidad, es la copia del decreto de la dictadura 22278 de 1980, no es una baja lisa y llana de la imputabilidad, no se dice que a partir de este momento todos los menores de 16 años bajo cualquier circunstancia serán imputables, no, permite, como en el caso de la Argentina, la discrecionalidad judicial para que si por ventura un adolescente de clase media comete un delito atroz, pueda irse para su casa después de visitar al psicólogo 2 veces. Entonces, en el 97 pasan estas tres cosas y cambia el clima de época. Y empieza lo que yo llamo un largo proceso de involución autoritaria. Es decir, un largo proceso de involución autoritaria que visto desde hoy, me parece que tiene, y ahora estoy hablando en términos generales para América Latina, pero nadie marca mejor esta tendencia que la Argentina. O sea, del 97 en adelante empieza un proceso de involución autoritaria, pero vista desde hoy, reconoce dos etapas. Una primera etapa que va de 1997 al 2002, 2003, que es lo que yo llamaría el proceso clásico, o la etapa clásica de la involución autoritaria. ¿Qué caracteriza a esa etapa? Dos eslogans: aumentemos las penas y bajemos la edad de la imputabilidad. Esto es lo que lo caracteriza. En el 2005, siguiendo la larga línea de la involución autoritaria, hay una transformación en el contenido de la expresión de ese autoritarismo. Ya no es más, bajemos la edad de la imputabilidad y aumentemos las penas, sino disminuyamos o destruyamos sistemáticamente las garantías. Y cuando uno habla de destrucción de garantías, miren, uno piensa que las garantías se destruyen a través de una reforma legal. Y la reforma legal es uno de los 1000 modos de destruir garantías. Uno puede destruir garantías vaciando de contenido la defensa pública, estrangulándola administrativamente. Es decir, hay 1000 formas para disminuir las garantías. Y entonces, nosotros en la Argentina, en el año 2005, aprobamos una ley de protección. Es decir,
aprobamos todo lo que tiene que ver con la protección de la infancia, con excepción de lo penal, que sigue vigente este decreto de la dictadura militar. Y colocamos un artículo en la ley, que es la ley 26061 del año 2005, y colocamos un artículo que la gente que colaboró en esto, pero que no venía del mundo de la infancia, decía, pero ¿por qué este artículo hace falta? Estela Carlotto. ¿Sí? Estela Carlotto, que colaboró activamente en esto, no era una persona que venía, digamos, del mundo del derecho de la infancia, además ni siquiera es abogada. ¿Y cuál era el artículo que le hacía ruido a Estela Carlotto? Un artículo que decía, se prohíbe la privación de libertad como forma de protección. Le hacía ruido. Y tenía razón, es como si yo le dijera a ustedes, miren, vamos a trabajar en grupo en la tarde con una regla. El que quiere expresarle cariño a otro del grupo no lo puede escupir en un ojo. ¿Sí? Porque prohibir la privación de libertad como forma de protección. Bueno, a pesar de que se pensaba que ese artículo era inútil, que no se entendía, bueno, se aprobó. Un año después, ¿sí?, la Fundación Sur Argentina, que yo represento, y el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, presentamos un habeas corpus en la ciudad de Buenos Aires a favor de los menores de 16 años inimputables, que siendo inimputables, cuando les cierran el expediente penal, si son pobres les abren un expediente tutelar y los privan de libertad para protegerlos. Están en un lugar que se llama Instituto Reeducativo San Martín, ¿sí?, donde hay muro de 8 metros, hay reja, hay perro, qué sé yo. Si se escapan, los vuelven a traer. Y cuando presentamos el habeas, el juez de habeas nos dijo, no están privados de libertad. El hombre no había leído el punto 11b de la regla de Naciones Unidas, de la regla llamada de La Habana o de Riad para los jóvenes privados de libertad, que define la privación de libertad. Por eso la concreción de los derechos humanos es tan importante. La Cámara también nos dijo que no estaban privados de libertad. Fuimos a la Cámara Nacional de Casación Penal, el tribunal más conservador de la Argentina, antes de que se volviera progresista, que ahora es mucho más conservador que antes. ¿Y qué nos dijo después de 8 meses, donde se estableció una mesa de diálogo? La Cámara Nacional de Casación, en un fallo verdaderamente histórico, dijo, declárase inconstitucional el decreto 2278, ordénase la liberación en un plazo de 90 días de todos los menores, 90 días para ir poniéndolos en programas que no implicaran, de protección que no implicaran privación de libertad. Incluso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, había ofrecido los programas para protección sin privación de libertad de personas que no habían tenido ningún debido proceso. Que estas son la caja negra de los privados de libertad en la Argentina. En la Argentina, desde el año 2007 no sabemos cuántos menores de edad hay privados de libertad, salvo en algunas provincias, ¿sí?, de signo ideológico distinto, salvo Mendoza y Santa Fe, de la cual son 2 provincias que no tienen nada que ver políticamente. Bueno, estas 2 provincias dijeron, acá nosotros vamos a dar los números, y las dan. Y sabemos todo lo que pasa en Mendoza y todo lo que pasa en Santa Fe, pero no alcanza para saber lo que pasa, no alcanza para saber lo que pasa en la Argentina. Y entonces se ordenó la liberación progresiva en un plazo de 90 días, su inserción en programas de protección, y el día 90, que fue, esto ya estamos en el 18 de marzo del 2008, yo estaba parado en la puerta de esta institución, hasta que llamó un periodista y me dijo, andate para tu casa porque no van a salir. ¿Y por qué no van a salir? Digo, entonces no se puede desacatar una orden judicial, porque la Corte Suprema de Justicia acaba de suspender la ejecución del fallo de casación. ¿Con qué argumento? Pregunté yo, me dijo, atento a la gravedad institucional del hecho. Que en la época quería decir, Aníbal Fernández me llamó por teléfono. Esto quería decir, atento a la gravedad institucional del hecho. Muy bien, esto fue diciembre del 2008. La Corte no tiene plazos en la Argentina. Yo pensé, dije, bueno, acá la Corte se sentará sobre este expediente y esperará que nos muramos primero ellos y después yo. Y no, y para mi sorpresa, el día 2 de diciembre del 2008, la Corte falló en este caso. ¿Y qué falló? Un fallo que es digno de la Sociedad Argentina de Psiquiatría, porque es el fallo más esquizofrénico que yo he visto en mi historia. ¿Y qué dice el fallo? Tiene 20 páginas, las primeras 19 denosta contra el decreto de la dictadura. Y en la página 20 lo declara constitucional. ¿Sí? Bueno, ese fallo está recurrido a la
frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que pasa es que también uno tiene que entender, yo hablé informalmente con un comisionado, me dice, ya no podemos más. Me dijo, la Argentina tiene 4 condenas, no estoy hablando de denuncias en la comisión. Es el país con más condenas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre el año 2003 y el año 2013, la Argentina ha sido condenada 4 veces, ¿sí? El caso Bulacio, el caso Furlan, el caso Fornerón y el caso Mendoza, que son las reclusiones perpetuas a menores de edad. Muy bien, cierro acá y quiero decir algunas cosas que son las cosas más actuales. En primer lugar, a mí me parece que lo que se está debatiendo hoy en el Uruguay, en la Argentina, pero lo que se está debatiendo en América Latina, ¿cuál es? Básica, el nudo central, el punto más álgido, etcétera, etcétera, es el uso de la privación de libertad para los menores de edad. ¿Qué tipo de uso le vamos a dar a la privación de libertad? Porque el número de los privados de libertad responde, por un lado, a la fenomenología del problema, pero responde también a otras cuestiones. Miren, aquí enfrente la provincia de Santa Fe tiene exactamente el mismo número de habitantes que el Uruguay. Y es, junto con la de Mendoza, la que da información sobre el hecho. Santa Fe tiene, estos datos pueden haber variado esta mañana, porque son del jueves son estos datos. Yo estuve con el ministro de Justicia de Santa Fe el día jueves. En Santa Fe había 57 menores de edad privados de libertad y 13 en situación de semilibertad. Es decir, había 70 menores de edad privados de libertad. En el Uruguay el número es un poco superior, en Uruguay es un poquito superior a esta cifra. Yo creo que lo que se abre frente a nuestro, digamos, como la gran alternativa es, o utilizamos la privación de libertad como una respuesta seria y legítima para los delitos graves que cometen los menores de edad, o banalizamos la privación de libertad y la utilizamos como una especie de política social reforzada para los adolescentes pobres de las periferias urbanas. Y si queremos seguir banalizándolo, adelante, porque esto es lo que la tendencia nos está llevando. A mí lo que me parece, y es muy interesante, denme 5 minutos más, Mercedes, para decir esto. Hoy, si uno hace una encuesta de opinión, en todos los países de América Latina el tema de la inseguridad es el tema número 1 de preocupación social. En esto estamos todos iguales. Acá hay un punto donde la Argentina y el Uruguay son absolutamente discrepantes. Mientras uno en el Uruguay, mirando los medios de comunicación, le da la impresión de que la inseguridad está vinculada casi total y exclusivamente con los menores de edad, la inseguridad, que tiene los mismos niveles de alarma social en la Argentina, que tiene los mismos niveles de alarma social en Uruguay, los menores de edad no aparecen. No, en el Uruguay, en la Argentina, el tema de la inseguridad es un tema enorme y no están, los menores de edad no aparecen, es como si los menores de edad no existieran. Todos los países de América Latina están en el medio, pero están más cerca del Uruguay que de la Argentina. ¿Por qué? Porque en todos los países de América Latina, empezando por el Uruguay, lo que se está empujando es una solución que es la que ya existe en la Argentina. Es decir, la propuesta para resolver, entre comillas, la cuestión es el contenido de lo que se va a plebiscitar el día 26 de septiembre, es, ¿sí?, exactamente, digamos, con alguna modificación, pequeños requintes procesales, es la solución argentina del decreto 22278 de 1980, que tiene la firma de Jorge Rafael Videla. Ahora, a mí lo que me parece que esto es lo que se juega. A mí me parece que hoy, hasta el día 26 de septiembre, hasta el día 26 de octubre, la prioridad absoluta y total es no a la baja edad, la imputabilidad, y yo estoy que este plebiscito no pase. Esta es mi posición absolutamente personal. ¿Por qué? Porque colocar esto en la Constitución sería gravísimo, no para el Uruguay solamente, sería gravísimo para toda América Latina. Porque las constituciones son, ¿sí?, ¿qué son las constituciones? Cadenas que los pueblos echan encima en momentos de lucidez para no tener que suicidarse en momentos de locura. Estos son las constituciones. Ahora, a mí lo que me preocupa es el day after. ¿Qué es lo que va a pasar el 27 de septiembre? A mí me preocupa que el 27 de octubre alguien diga, estamos felicitando acá que el plebiscito no ha triunfado, pero uruguayos yo no los voy a dejar desprotegidos.
y venga una lista enorme de ulteriores disminuciones de las garantías para utilizar la privación de libertad como forma reforzada de política social y no como una respuesta seria y legítima del Estado a los delitos graves que cometen los menores de edad. Termino diciendo lo siguiente. O sea, con esto que estoy diciendo, yo no estoy interpelando a aquellos que utilizan a la política como forma del espectáculo. No, estoy interpelando a aquellos sectores sinceramente progresistas que creen que no a la baja de la imputabilidad es suficiente. Así como yo estoy convencido de que los problemas de la democracia, y esto lo hemos aprendido a los golpes nosotros dos lo hemos aprendido a los golpes, los problemas de la democracia solo se resuelven con más democracia. Los problemas de la responsabilidad penal juvenil solo se resuelven con más responsabilidad penal juvenil y no con una vuelta al tutelarismo. Porque a mí me parece que hay un sordo consenso que se va dibujando en el horizonte de América Latina y es redefinir las fajas etarias de la Convención. Basta de decir que son niños hasta los 18 años. Tirémosle, ¿sí?, al derecho penal puro y duro a los mayores de 16 años y volvamos al tutelarismo más crudo y discrecional en el modelo del Código del Niño de 1934 con los menores de 16 años. Mucha de la gente que objetivo o subjetivamente alienta esto dicen, bueno, es un mal menor. Yo quiero terminar con una frase que encontré de Hannah Arendt. Hannah Arendt dice, aquellos que toman una decisión legitimada en el mal menor, a los 5 minutos se olvidan que optaron por un mal. Muchísimas gracias.